Hola, 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 bienvenidos, bienvenidos, bienvenidísimos, bienvenidísimos. Grandes errores que se cometen al momento de hacernos el tratamiento de microneedling, ya sea con un dermapen o con un dermaroller. ¿Cuáles son los grandes errores que no debemos cometer? Se los cuento todo en este video. Para quienes no me conocen, mi nombre es Carolina, este canal es Carolina SKB y te invito a que te suscribas aquí y a mi segundo canal de YouTube que se llama Carolina TV, y te lo dejo por aquí arriba. Error número 1. Utilizar profundidades que no son adecuadas. Les dejé video sobre el tratamiento de infusión y también sobre el tratamiento medio, que en un ratito se los voy a ir dejando por acá arriba, y se viene el de inducción de colágeno paso a paso. Con respecto a las profundidades, en el tratamiento medio o cosmético, 0,25 hasta 0,3 cada 15 días para ayudar a la penetración de activos, tratar toda la epidermis y ciertas imperfecciones en la textura de la piel, ciertas líneas finas, ciertas marcas, pero tampoco con un tratamiento de este tipo va a ser suficiente para lograr inducción de colágeno, que lo logramos con un tratamiento de inducción de colágeno a 0,5 o más, ni tampoco para tratar arrugas profundas, líneas más profundas, ni tampoco cicatrices o secuelas de acné, por ejemplo. Este tratamiento va a quedar corto. Entonces, sí, van a estar haciéndose el tratamiento medio a 0,25 seguido y no van a haber resultados. La profundidad no es indicada. Ahí sí habría que hacer el tratamiento de inducción de colágeno una vez por mes, 0,5 de profundidad en adelante, tanto con un dermapen como con un dermaroller. Eso lo van a ver pronto. Por otro lado, tampoco está bien tomar un dermapen o un dermaroller e ir directamente a 2,5 de profundidad. Esto tampoco está bien. Podemos lesionar la piel, podemos lastimar nuestra piel. Tenemos que ver realmente cuál es la profundidad que nosotros necesitamos. En el video de inducción de colágeno les voy a contar todo exactamente, y en cuanto a los activos a utilizar, se los dejé en el video de post microneedling, pero los voy a volver a nombrar y les voy a volver a contar para cada tratamiento qué es lo que utilizo. Ese es el error número 1, no utilizar las profundidades adecuadas. Error número 2, no remover la crema anestésica apropiadamente. ¿Qué significa esto? Nosotros higienizamos nuestro rostro, nos aplicamos crema anestésica, luego debemos volver a higienizar nuestro rostro y asegurarnos de haberla retirado por completo, para no estar haciéndonos el tratamiento con dermapen o con un dermaroller con restos de anestesia, porque no queremos que penetre ni la lidocaína, ni ninguno de los componentes como tetracaína o cualquiera de los que puede contener cualquier crema anestésica. Acá tengo una para mostrarles, pero uso más de una, todas las van a ver. Remover correctamente, remover profundamente los restos de crema anestésica es súper importante. Error número 3. No hacer la higiene, la asepsia de la piel como corresponde. Esto significa crema de limpieza, retirarla, removerla bien de la misma manera que con la crema anestésica. Luego lavar el rostro y por último utilizar discos de algodón, que los tenía por acá y ahora no están. Discos de algodón con alcohol al 70% o con clorhexidina. Esto es súper importante, sobre todo para el tratamiento de inducción de colágeno. Evitemos todo tipo de contacto de bacterias con nuestra piel. La asepsia en la piel es súper importante porque nos estamos haciendo un tratamiento en el que abrimos microcanales y no queremos que ninguna bacteria, que ningún residuo de lo que nos hayamos aplicado antes pueda penetrar. Utilizar alcohol al 70% para la piel está bien. Alcohol al 96% no. Ese se usa para limpiar el escritorio, los picaportes. Para la piel no, al 70%. Alcohol al 70% o clorhexidina. Importantísimo
antes de hacernos el tratamiento de microneedling con Dermapen o con Dermaroller. Especialmente si vamos a usarlo de 0.5 en adelante para el tratamiento de inducción de colágeno o tratamiento de secuelas, cicatrices de acné, en donde vamos a 1.0 o más. Error número 4. Utilizar productos inadecuados. El listado completo se los dejé al final, casi al final del video de post microneedling en Patreon. También lo tienen en un post uno por uno. Pero ¿a qué me refiero con esto y que lo he visto? No usar alfa hidroxiácidos, no usar beta hidroxiácidos, tretinoína, retinol al momento de hacernos microneedling con un Dermapen o con un Dermaroller. Van a irritar nuestra piel, no van a estar ayudando, nos vamos a inflamar, nos vamos a irritar, podemos causar hiperpigmentación. Cuidado con los ingredientes que tienen tanto las ampollas como los activos que usemos, cualquier tipo de activo para microneedling. Chequen esa lista, se las dejé, está completísima. Ese es el error número 4, no mirar las etiquetas y no usar los productos adecuados antes y después. Es fundamental que hacemos esas 24 horas siguientes, 48 horas siguientes y cómo incorporarlos las semanas que siguen. Error número 5. Aplicar maquillaje las primeras 24 horas post microneedling. De ninguna manera, maquillaje no. Sobre todo durante esas primeras 24 horas luego de habernos hecho el tratamiento con Dermapen, con Dermaroller, con Hydra Needles, que ya lo van a ver, con Hydrapen, cualquiera. Maquillaje, esas primeras 24 o 48 horas, no utilizarlo. 24 horas está bien. Yo espero más tiempo. Se recomiendan 48 horas, pero las primeras 24 horas son cruciales. De ninguna manera maquillaje en esas horas. Error número 6. Reutilizar los cartuchos de Dermapen, Dr. Pen. Acá así es como vienen cerrados, vienen sellados, estériles totalmente. Esto una vez que lo abrimos y lo usamos, lo tenemos que descartar. Esto me lo preguntan muchísimo. Hay gente, sí, que luego de usarlo lo desinfecta con alcohol, lo deja sumergido en un recipiente con alcohol por 15 minutos. Bueno, no está bien. Corremos riesgos. Estamos abriendo canales, microcanales en nuestra piel. Estos cartuchos, una vez utilizados, se descartan. ¿Qué es lo que hago yo? Yo me hago el rostro, me hago el cuello, me hago el escote, sigo a veces con el cuerpo, el cartucho luego lo descarto, se tira. Esto no se vuelve a utilizar. Ese es un gran error que por favor les ruego, esto sí, no lo cometan. Error número 7. Ejercer demasiada presión, ya sea con el Dermapen, ejercer demasiada presión, presionar hacia adentro, o con el Dermaroller, que lo tengo por acá. Demasiada presión en el Dermaroller, no, con ninguno de los dos. En el Dermapen nosotros ya estamos graduando aquí la profundidad a la que queremos ir. No tenemos que estar presionando demasiado. Eso es un error, eso es un problema. No tenemos que hacerlo. Podemos lesionar la piel. Con el Dermaroller, la forma correcta, tomándolo así, paso sin ejercer presión, levanto antes de hacer la segunda pasada. Paso, levanto, paso, levanto. Esto se los voy a mostrar en un video ahora prontísimo. No ejercer demasiada presión. Error número 8. Hacernos el tratamiento de microneedling demasiado seguido. Con Dermapen, con Dermaroller, con lo que sea. No. Cuando lo usamos de 0.5 de profundidad en adelante, una vez al mes y no antes. Nosotros queremos con esa inducción de colágeno justamente eso. Que los fibroblastos produzcan colágeno, produzcan nueva elastina, que se reorganicen todas esas fibras de colágeno y fibras elásticas, y eso lleva un tiempo de recuperación. No hacerlo antes del mes, si vamos de 0.5 en adelante. Si se trata del tratamiento de infusión, el video ya se los dejé, creo por acá arriba, una vez por semana. Tratamiento medio, en mi caso, esta es mi opinión personal, a 0.25
cada 15 días. Sí es cierto que en los libros lo recomiendan una vez por semana, pero a 0.25. Otro gran error es usar mayores profundidades en el área de los ojos. No, jamás. En el área de los ojos, todo esto que les estoy mostrando, 0.25 hasta 0.3 como máximo. La piel es muy fina y en esta zona sí, una vez al mes a esa profundidad. Error número 9. No hacer lo correcto antes del tratamiento y después del tratamiento. Con respecto a lo que hay que hacer después del tratamiento, ya les dejé un video de post microneedling, día a día, semana a semana, todo el mes completo. Ya se los dejé, o los tienen por acá ahora. Es importantísimo. Antes, ¿qué cosas hay que hacer? ¿Cómo preparar la piel? Limpiarla. Les conté lo de la crema anestésica, removerla. Asepsia correspondiente de la piel con alcohol al 70% o con clorexidina. No usar los días previos alfa hidroxiácidos, beta hidroxiácidos, nitretinoína, nada de eso. Luego del tratamiento de microneedling, hacer algunas de las cosas que les cuento en el video que no se debe hacer después, como por ejemplo ejercicios físicos, natación, usar también productos que contengan algunos de los ingredientes que les menciono en ese video, alfa hidroxiácidos, scrub, no, ninguna de esas cosas después del tratamiento. Lo correcto antes y hacer lo correcto después, importantísimo. Error número 10. Hacer el tratamiento de microneedling demasiado tiempo. Estar demasiado tiempo pasándonos el dermaroller, demasiado tiempo pasándonos el dermapen. No, es un gran error. No queremos lastimar la piel. Queremos solamente abrir canales con los productos adecuados para lograr lo que nosotros buscamos. En el caso de las cicatrices de acné hay que ir profundo, es verdad. Pero no hay que ir 2 horas arriba de la cicatriz. Nosotros no vamos al gimnasio a entrenar y nos quedamos 8 horas. Estamos determinado tiempo y luego se terminó porque nos hace mal. Bueno, con esto lo mismo. No estar demasiado tiempo. En mi caso, el parámetro es la piel. Cuando la piel se ve rosada, se ve enrojecida, cuando empieza a haber inflamación, eritema, en el caso de inducción de colágeno, ya está. Con un dermaroller, cuento las pasadas, sí las cuento. Les dejé un video de dermaroller, pero voy a hacer más. Sí las cuento, pero si antes de eso noto que la piel está algo enrojecida, es el momento de cortar. Ese video es el que les voy a mostrar ahora cuando venga inducción de colágeno. ¿En qué momento cortar todo esto? Otra de las cosas. Error número 10, no hacerlo demasiado tiempo. No hay que estar 45 minutos con esto. Si se trata de un dermaroller, acá viene otro gran error y es no desinfectarlo antes y después del tratamiento. Hay varias formas de desinfectar un dermaroller, se las voy a contar ahora. Una de ellas es ponerlo bajo el grifo de la canilla, bajo el agua, que caiga el agua. Y una vez que hacemos esto, alcohol al 70%, lo ponemos en su estuche, de esta manera, así, y le volvemos a agregar alcohol ahí. Y esperamos 1 hora, 1 hora y media a que se evapore el alcohol y luego lo tapamos y lo guardamos cerrado. Esto hay que hacerlo antes de usar y hay que hacerlo después. La esterilización del dermaroller es súper importante. Por favor, esto ténganlo en cuenta para después no tener ningún problema a la hora de hacernos el tratamiento y de lograr resultados. Es cierto que si vamos a tratar cicatrices como secuelas de acné, a 0.25 no va a ser suficiente. Hay que ir más profundo. Es cierto, es verdad. No hacerlo demasiado seguido entonces. Si vamos a hacer un tratamiento, por ejemplo, en esta zona donde hay cicatrices de acné, secuelas, y vamos a usarlo a 1.5 de profundidad, por ejemplo, no repetirlo antes del mes. Usar las profundidades adecuadas, ver qué es lo que queremos tratar y en base a eso saber a qué profundidad lo vamos a hacer y armar un protocolo. Si vamos a armar un protocolo, una vez por mes inducción de colágeno, una vez cada 15 días el tratamiento medio, aunque se puede hacer una vez por semana, yo lo hago cada 15 días, y una vez por semana el tratamiento de infusión. Eso sería lo ideal
Y hasta acá con el video del día de hoy. Les mando un besote enorme y nos vemos prontísimo en el próximo video. Gracias, gracias, gracias.